Maestra, desactivaré tanto la cámara para irme a lo que es el PDF. Está bien, no te preocupes, Iván. Ojalá que sí, porque se tienen que preparar para seguir con trabajo. ¿Ciento qué dijo? En el chiquito es 191. No te rías. Yo me iba a reír, oiga. Ajá, sí, cómo no. Sí, vi tu cara. Ni de ahora. Hasta, no, hombre, ya está roja. Presidente maestra, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya están en anorexia nerviosa? No, espérame tantito. No, la estoy buscando. Maestra, igual está en el capítulo de trastornos de la conducta alimentaria. Ese mismo exactamente, Joana. Ok, gracias. De nada. De hecho, está exactamente después del trastorno de evitación de los alimentos. Ya. Ok, bueno, Iván, ya como tú lo encontraste primero, haznos el favor de leer el primer criterio. Bueno, permítame. Dice criterio A. Restricción en la ingesta energética en la relación con las necesidades que conduce a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física. Peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o en niños y adolescentes inferior al mínimo esperado. Ok. Aquí viene siendo el criterio A, en el cual hablamos ya de restricción de los alimentos, sobre todo cuando ya sobrepasa lo que se considera saludable. Y en el criterio A está ya reafirmando que lo primero que se va a notar es la baja significativa de peso. Criterio B, Felipe. Espere, ¿dijo cuál? ¿El trastorno de qué? Anorexia ¿Depresivo? nerviosa. No, anorexia nerviosa. Ah, es que entendí 121. ¿Entonces cuál es? 191, corazón. Ah, es que le entendí 121. No, 191. Bueno, a ver, Joana, criterio B, por favor. Ok. Dice, miedo intenso a ganar peso o a engordar, o comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. Ok, aquí en el criterio B ya estamos hablando de la parte del miedo a subir de peso. Incluso cuando el paciente realmente su peso es inferior a lo esperado para su edad, talla y estatura. Por lo tanto, aunque la persona tiene un peso, aunque podamos, no voy a hablar de normal porque realmente ya su peso no es normal, no estamos hablando de una persona que tenga un peso significativamente preocupante. Esta persona se sigue preocupando de manera excesiva a que todo lo que come le puede hacer subir de peso, incluso que sean alimentos muy pequeños. Es ahí donde empieza la problemática, cuando comienza a sentir el miedo por alimentos incluso que sí son sanos. El criterio C, Laura. Espérame. Bueno. Alteración en la forma en la que uno mismo se percibe, alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación o falta persistente del reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo actual. Aquí es donde yo les mencionaba que ya en la anorexia existe un síntoma dismórfico.
Realmente el paciente se ve gordo, se siente gordo, e incluso hasta la ropa que utiliza pudiera ser no de su talla porque cree que realmente esa es su talla. Mucho se creía que las personas que padecían de anorexia utilizaban la ropa grande por el miedo a que notaran que estaba bajo su peso, pero realmente ellos no creen que su peso sea bajo. Aunque incluso los pesen, aunque incluso les muestren en espejo, ahí ya hay una cuestión ya dismórfica en el que realmente ven su cuerpo de casi 100 kilos, cuando realmente puede estar la persona en el límite de 40 kilos. Yo me siento gordísimo. Ahora, en la cuestión de la nota de codificación, hay diferentes codificaciones incluso para la anorexia, ya que incluso puede estar mezclada con cierta bulimia, pero la bulimia y la anorexia es diferente y vamos a ver por qué. Por eso tienen codificaciones diferentes. A ver, vamos a ir con las especificaciones. Vamos primero con la especificación de tipo restrictivo. Luis, ¿cuál es la especificación de tipo restrictivo? Durante los últimos 3 meses, el individuo no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, entre comas, es decir, vómitos autoprovocados o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas. Este subtipo describe presentaciones. Presentaciones en las que la pérdida de peso es debida sobre todo a la dieta, el ayuno o el ejercicio excesivo. Ok, aquí en el de tipo restrictivo estamos hablando que la persona no está utilizando ni vómito, ni laxantes, ni enemas, ni diuréticos. Sí saben lo que es un enema, ¿verdad? Sí. ¿Todos saben qué es un enema? Sí. No. Felipe no sabe, Iván no sabe. Algo que te hacen por el recto y te meten un tubito. Es un lavado intestinal. Ya. Sí, sabía. ¿Cómo lo van a saber, Andy? Por el método científico. Disculpen mi ignorancia. Eso se llama enema. Hay muchas personas que se hacen enema creyendo que con eso van a bajar de peso, que es un factor para bajar de peso. No es un factor para bajar de peso, es un factor para poder hacer del baño. Y sobre todo se lo recetan a las personas que padecen de estreñimiento. Hay, de hecho, ya ciertos trastornos relacionados al uso excesivo de enemas, porque sí hay personas que hacen enemas de manera excesiva. El último que supe fue de una pareja que se hacía enemas con café, porque de esa manera se drogaba con cafeína. Ay. Hay cada cosa que se inventa nuevamente. Pero aquí en la cuestión es que el tipo restrictivo de la bulimia es en el que solamente la paciente lo único que hace es evitar comer. Eso es lo que pasa en el tipo restrictivo. Evita comer y hace mucho ejercicio, mucha actividad para perder peso, pero sin necesidad de vomitar o de utilizar otros tipos de medios de vómito o excreción de sus alimentos. ¿Pudiera decirse que esta es como la primera etapa de la anorexia? Sí podríamos hablar a lo mejor de etapas en la anorexia. Conductas anoréxicas las podemos tener de manera muy ocultas, sobre todo en las adolescentes. De hecho, se ha visto que las conductas anoréxicas son demasiado comunes entre las adolescentes entre los 13 y los 16 años. Ya cada vez incluso ha aumentado el mínimo de edad. Ya hay niñas desde los 10 años 9. Que empiezan a tener conductas de tipo anoréxico. La cuestión es qué tan fuerte es la voluntad de la jovencita o del jovencito. Okay. ¿Por qué? Yo te puedo decir que incluso hasta de forma personal vivimos a lo mejor en algún momento cierta característica de que, esto voy a dejar de comer porque no quiero engordar. Pero una cosa es que digas, voy a dejar de comer y que aguantes a lo mejor un día, 2 días y luego pues viene la necesidad de comer. O sea, realmente las personas que tienden a la anorexia
son personas sumamente rígidas y muy comprometidas. Tienen una un muy grande autocontrol. Incluso tienden a ser obsesivos compulsivos, ya que precisamente tienen tantas ganas y son tan comprometidos con su voluntad que logran no comer. O sea, no es lo mismo que digas, ay, es que no comí un día, pero imagínate estas chicas o estos chicos que realmente no comen por días, por semanas. No sé, a lo mejor cambia la cantidad de apetito de cada quien, pero yo creo que la mayoría de nosotros puede pasar un día que no comamos y pues ya nos sentimos mal, nos duele la cabeza o podemos estar mareados. O en algunos casos hasta cambian su humor por no comer. Pero eso va a depender incluso de la actitud o de las características de personalidad de cada quien. Sin embargo, el hambre es uno de los sentimientos de supervivencia más fuertes que tiene el hombre. Por lo tanto, puede aguantar a lo mejor no comer, pero no quiere decir que por ello no lo desee. Las chicas o los chicos con anorexia sí desean comer. Precisamente por eso es la batalla. Sí desean comer, pero su miedo es tan fuerte y son tan rígidos que por eso logran y evitan el comer de manera completa. Sí puede haber conductas como que primero no tan notorias, a lo mejor inician con dejar de cenar o dejar de desayunar, luego cada vez le van quitando la comida, comen la mitad del plato o se esconden para comer para evitar que los estén viendo si se comieron toda la comida. Sí. Oiga, pero no es que, o sea, no es que no sientan deseo, porque, bueno. No. Sí, de que no llega un punto donde no, sinceramente, no sientes como el apetito. Eso ya es cuando ya la anorexia está demasiado avanzada. Porque cuando ya la anorexia está muy avanzada, el mismo cuerpo ya rechaza la comida. Porque ya está sentido, ya no logra digerir los alimentos. Por eso cuando una persona con anorexia está en rehabilitación o está en recuperación, se alimenta por sonda. O sea, le meten un tubito por la garganta para poder así alimentarse. O en casos incluso más severos, tiene que ser completamente por suero. Generalmente, las primeras etapas de la anorexia inician más con conductas purgativas. Comen menos y empiezan a tomar laxantes, empiezan a provocarse el vómito, empiezan a querer ir al baño más seguido, se estimulan con las lavativas, exactamente. Ya con eso, después empiezan a tener una rutina a lo mejor de ejercicios mucho más estricta, más severa, y al mismo tiempo le quitan ciertos alimentos. Sí, no es como que de la noche a la mañana diga voy a dejar de comer. Inician con conductas pequeñas y muy sutiles. Por eso cuando ya se daban cuenta de la patología en los pacientes, ya está muy avanzado y ya la persona incluso ya por eso tiene estas situaciones de dismórficas, o sea, ya de plano ya empieza a afectar en la cuestión de su percepción visual, porque realmente se ven gordas cuando no lo están. Pero ya cuando estamos hablando ya de un estado de anorexia muy, muy avanzado. Ahora, ese es en el caso del restrictivo, porque hay otro tipo que es de atracones y purgas. Luis, ¿me puedes hacer el favor de leer el de tipo de atracones y purgas? Sí. Durante los últimos 3 meses, el individuo ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, es decir, vómitos autoprovocados o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas. Muy bien. Aquí es importante reconocer cuándo es anorexia nerviosa con conductas de atracones y cuándo es bulimia. Por eso, cuando entremos a bulimia, a lo mejor nos suene algo repetitivo de las purgas y vómitos, pero hay cierta diferencia muy pequeña, pero sí lo va a ver en la cuestión de la salud de la persona. En la cuestión de la anorexia con atracones es que la persona sí llega a un punto
en el cual pues viene la necesidad de comer algo. Entonces comen algo que puede ser por ansiedad de que ya tienen mucha hambre o porque incluso los obligan a comer. O sea, que estén en una situación social, que estén en su casa y los obligan a comer, lo comen, pero poco después utilizan un medio purgante para poder vaciar su estómago. Ahora, ¿qué pasa? Ya tenemos una remisión, puede ser remisión parcial o remisión total. Cuando ya la persona está en tratamiento de rehabilitación, se le llama en remisión. La remisión parcial, como lo podemos ver ahí, es cuando ya la persona está en un peso ligeramente promedio, ya está en recuperación, ya está en peso ligeramente promedio, está recuperando peso, pero el criterio B sigue estando presente. El criterio B es el miedo a engordar, por eso se llama remisión parcial. La paciente está en recuperación, está aumentando un peso sano, pero precisamente el miedo a engordar todavía sigue presente. Se puede decir que está como en recuperación física, más no la psicológica la tiene completada, ¿no? Así es. Desgraciadamente en la anorexia es más fácil iniciar por la recuperación física que por la recuperación psicológica. Sobre todo porque los pacientes con anorexia no es como que ellos vayan a quitarse la anorexia. O sea, jamás te llega un paciente a decir, es que quiero que me traten la anorexia. Aparte no llegas a una total remisión, o sea, aunque hayas pasado por la remisión total, llega un punto en donde a lo mejor la persona puede volver a padecer lo mismo, ya no en la misma condición que al principio, pero sí existe como esas señales de alarma. Es que va a quedar como una forma de personalidad de la rigidez y miedo a la estética. O sea, sobre todo estamos hablando de chicas o chicos que viven en un contexto donde la imagen es muy importante. ¿Por qué digo esto? Generalmente la anorexia no es un trastorno que afecte mucho a las sociedades económicamente más bajas. O sea, es muy raro que a una chica o un chico de un nivel socioeconómico medio bajo o bajo padezca de anorexia. Casi siempre estos trastornos afectan más en un nivel socioeconómico medio, medio alto o muy alto, porque viven mucho de la imagen, viven en un contexto donde la estética, la imagen, el peso, todo lo que muestran al exterior es sumamente importante para un nivel de éxito o un nivel de ser hermoso. Por lo tanto, por eso llegan a ese estado o a esa rigidez total de su conducta. Sí se puede llegar a una remisión total, pero la parte de cuidado siempre va a estar presente. Eso es algo que no se va a quitar porque va a ser parte de su personalidad, pero va a ser algo que va a tener que manejar. Yo tuve la coincidencia de una compañera, no fue de mi generación, fue de una generación, fue de 2 generaciones arriba. Se le notaba que había tenido anorexia en su vida. O sea, realmente le dio muchos estragos a su cuerpo. E incluso ella contó en algunos momentos de conferencia su historia, y donde lo padeció fue durante la carrera, donde estaba estudiando psicología. Y precisamente quienes se dieron cuenta fueron los primeros sus amigos y después sus padres. Ella al principio no aceptaba la problemática hasta que de plano la tuvieron que internar. De hecho, la mayoría de pacientes con anorexia son internados a la fuerza. No es algo como que ellos vayan precisamente a buscar ayuda. Casi siempre son internados a la fuerza porque tuvieron un desmayo, les dio un ataque cardíaco o tuvieron una baja depresión, o sea, baja depresión, no de depresión distímica. Se pusieron muy mal en la escuela y entonces eso les empieza a mermar tanto a nivel social como a nivel escolar. ¿Por qué? Pues porque estudiar requiere de energía y ellas padecen de muy poca energía debido a que no comen. Entonces empiezan a tener mayores dolores de cabeza, empiezan a empastillarse para precisamente los dolores de cabeza,
empiezan a aparecerle ojeras en los ojos, su piel se vuelve cada vez más fría e incluso ellos padecen de temperatura baja. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Alguien ha visto qué sucede en el cuerpo de las personas que padecen de anorexia? Pues obviamente el desgaste de la estructura ósea. Es Ok, como sí, si hay un se desgaste de fuera, estructura Empieza a ósea. pegar al hueso. ¿Sí? como si se fuera Además, secando el muscular. cuerpo, ¿no? Sí, Luis, ¿por qué alzaste la mano? Ah, ya lo dije, se carcomen también los órganos. Ajá, pero hay otras cuestiones también visibles en la piel. El cabello se color vuelve de la más Ah, la débil, piel se Ya. vuelve más delgada. Pálida, ¿no? baja la La hemoglobina. mancha. Ajá. Les empieza a caer Con el- ojeras. El cabello también se los les cachetes empieza a se meten. caer. Los cachetes se meten. ¿Han visto a Ahí está. Anaí? Sí, Ok. Anaí padeció de anorexia. ¿Quién es Anaí? La ídola. rebelde. Mia Ah, Golichi. Anaí fue... Maestra, La de las hecho, enfrijoladas. Hace mucho tiempo había... ¿Enfrijoladas? Cuando recién Anaí salió de la anorexia, realmente, y si se dan cuenta de muchas actrices que padecían de anorexia, una rasgo característico facial en lo que es la parte del rostro es que se parecía que los ojos se les hunden y se hace cada vez más pegado lo que es el cráneo. Todo lo que es el cráneo y el esqueleto de la cara se les nota ya como esqueleto, un esqueleto con piel. También en lo que es el vello corporal se hace más grueso y aparece otra vez el lanugo. ¿Se acuerdan de lo que era el lanugo? El lanugo lo tuvimos cuando éramos bebés. Ah, ya, lo blanquito, ¿no? Como la piel resequita. No, eran unos vellitos. Son unos vellos. El lanugo son vellos. Ese lanugo comienza a aparecer en ellos como un mecanismo de defensa del cuerpo. Recuerden que les dije que su temperatura se vuelve más baja porque precisamente se están desnutriendo. Entonces, ¿qué pasa si se desnutren? Pues te estás muriendo en vida. ¿Cómo se pone un muerto? Pues frío. Entonces, lo que tiene que hacer el cuerpo es reaccionar hacia esa temperatura y para aumentar su temperatura corporal hace que el vello se haga más grueso. Y entonces literalmente se vuelven más velludas de los brazos, de las piernas y del torso. Para compensar esa temperatura, claro, son cosas de la anorexia que muy pocas veces se da a conocer o pocos lo conocen porque se centran más en la cuestión de la problemática del miedo, del peso y de la baja. No sé si ya mencionaron lo de la película de Hasta el Hueso. No, todavía no he mencionado. Hay una infinidad de películas que tratan de anorexia, es un tema muy popular y por esas películas hay veces que se pueden hacer malos diagnósticos. De hecho, va a haber una que yo les voy a recomendar ver, que no es esa, es otra. ¿Otra vez? ¿Usted? Sí, pero esta porque es un caso real. Es un caso real de Argentina y porque no les gusta leer, porque yo mejor preferiría que leyeran el libro. ¿Está bien el libro? El libro se llama Absurda. ¿Y la película? ¿Absurda? Absurda. La película se llama igual. Ah, ok. Es de la misma, o sea, la película es el mismo libro, ¿no? Sí, pero hay muchas cosas en el libro que no aparecen en la película que son importantes de los datos del establecimiento del diagnóstico de esta chica. Pues mande el libro, oiga. ¿No lo tienen en PDF? No, porque yo lo tengo en físico. También, échenos la mano. Por ser pobre, Creo que sí lo pueden encontrar en PDF en la web. Esta chica tendríamos que mencionar si realmente padece de anorexia o tiene otro trastorno que después vamos a hablar que se llama el trastorno límite de la personalidad. Borderline. El borderline, sí, claro. ¿Por qué hablo de la diferencia entre uno y otro? Porque hay personas que son borderline que pueden tener conductas anoréxicas sin que la anorexia sea el problema. Sino la personalidad. Pero como estamos hablando de que esta chica era una adolescente cuando inició con esta situación,
sí tendríamos que hablar incluso de una valoración hasta psiquiátrica. Ok, esa es en la cuestión de lo que sucede con la anorexia nerviosa. Aquí hay una especificación de leve, moderado y grave. La cuestión es que leve es muy pocas veces el menos diagnosticado, porque pues es cuando menos se le nota a la persona que tiene anorexia. Y más si la persona realmente sí tenía un peso muy alto antes. Es decir, hay chicos que realmente sí tenían sobrepeso o tenían problemas de peso y iniciaron con la anorexia. Pues digamos que a lo mejor en los primeros momentos en los que pudieron intervenir de manera más fácil, no se hizo porque empezó a bajar de peso. Y como todo era un sobrepeso lo que tenía, no se le veía mal, no se le veía lo incorrecto de bajar de peso. ¿Cuándo es cuando ya empiezan a intervenir y a decir, oye, a lo mejor ya tiene un problema? Pues ya cuando ya de plano se están viendo que se está sumando el hueso de la clavícula. Ese es un problema tanto de los padres como de las mismas personas. ¿Por qué no quieren aceptar primeramente la problemática? ¿Qué pasó, Lau? También porque como empieza en la adolescencia y es un cambio así como de, pues obviamente, no sé, de que el cuerpo se estira y cambios físicos, pues muchas veces como es difícil de detectarlo en esa edad, ¿no? Porque, pues, les repito, el cuerpo va cambiando y esa idea, no, pues es normal. Sí, y aparte que creen que es igual normal, lo cual sí es que ya en la adolescencia la persona se empieza a preocupar por su imagen o por su figura corporal. Entonces, a lo mejor los padres creen que el miedo de engordar, pues, es normal, pero hasta que al grado en el que lo lleva es en donde ya estamos hablando de la problemática. Todas las adolescentes se preocupan por su imagen. El problema es que cada quien se preocupa de manera diferente y lo cuida de manera diferente. Y el problema en muchos casos es cuando, como les digo, la persona sí tenía un sobrepeso y al contrario empiezan a alentar la conducta de que, es que se está cuidando, está haciendo ejercicio, está cuidando lo que come. Y ya cuando de plano ya está hasta por el hueso, pues entonces ahora sí ya se preocuparon porque ya sobrepasó los límites. Cuando no le enseñaron realmente una educación de los hábitos de comer. El problema es que vivimos en una sociedad que se basa en muchos los excesos, tanto los excesos de un lado como los excesos de otro lado. No hay una cultura correcta del comer. Y en México mucho menos. Incluso en nuestras casas a lo mejor comemos, pero también mal comemos, o nos enseñan a mal comer. Incluso en las casas, si te ven hasta muy delgado, te falta comer de más. Ya hasta que estás muy, muy gordo, entonces es cuando te empiezan a decir, no, es que te tienes que cuidar. Y entonces te hacen sentir mal por el peso. Y se educa como si la comida fuera la enemiga y no la forma en cómo comes. Pero también el ejercicio. Mucha gente solo come saludable, pero no hace ejercicio. Sí, pero una cosa es que hagas el ejercicio de manera moderada. E incluso a lo mejor no hagas un ejercicio tan moderado, pero sí te alimentas bien y a lo mejor no te importa que tengas vientre de lavadero, pues puedes vivir bien sin hacer un ejercicio de manera rutinaria, mientras cuides lo que comes. Ahora, Maestra, ¿cuál estamos? En anorexia nerviosa. Seguimos en ese. Sí. Ok. ¿Hay alguna duda ahorita con anorexia? Niet. No. No. Bueno, pues vamos a seguir con la lectura de los criterios de la bulimia entonces. Nayeli, léeme el criterio A de la bulimia, por favor. Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por los dos hechos siguientes. 1. Ingestión en un periodo determinado. Por ejemplo, dentro de un periodo cualquiera de 2 horas, de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas. 2. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. Por ejemplo, sensación
de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere. Ok. Aquí estamos hablando ya de una situación específica de que no es que evite comer. Esa es la diferencia entre la anorexia y la bulimia. La persona bulímica no evita comer. Come. Incluso puede llegar a comer de manera normal, pero tiene episodios de atracones. ¿Qué son los atracones? Comer en exceso y sobre todo comer cosas chatarra. Eso es un atracón. Cuando a lo mejor llegas y te comes 10 bolsas de papas con 3 gansitos y un refresco, eso es un atracón. O atragantarse 10 bolsas de galletas con helado, eso también es un atracón. Y son episodios recurrentes. Esa es la diferencia entre la bulimia y la anorexia. En la anorexia evito comer, mi enemigo es comer. En la bulimia sí como, pero luego lo compenso vomitando. Y por eso es más difícil diagnosticar la bulimia que diagnosticar la anorexia. Porque las personas... ¿Ese atracón tendría que ver con sentimiento de culpa o con llenar algún vacío? ¿Con sentimiento de culpa como de qué? Pues sí, no sé, como querer molestar a su cuerpo, por decirlo así, o castigarlo, no sé. Maestra. No creo que... ansiedad, ¿no? Es más relacionada con un estado ansioso. ¿Qué pasó, Arturo? ¿Qué pasó, Iván? Es como, por decirlo, luego la típica que cuando está así los helados y todo eso, cuando acaba de terminar con el novio y comen, ¿esos tipos de atracones también se pueden? También Sí. Sí, pero mira, yo creo que cualquiera de nosotros hemos tenido un atracón en algún momento de nuestras vidas, pero luego no quisimos vomitar a propósito. A lo mejor sí vomitamos, pero porque ya el estómago dijo, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí ya saturaste. Estas personas sí pueden reaccionar a lo mejor ante un momento de crisis, vayan a atraconarse, incluso hasta en momentos felices. O sea, estamos hablando de que no necesariamente sea algo crítico o negativo en su vida para hacer el atracón. Para que me entiendan, las personas que tienen bulimia también tienen miedo de engordar. O sea, el criterio B vamos a hablar precisamente de que también tienen miedo de engordar, pero es lo contrario a las personas con anorexia. Las personas con anorexia tienen mayor control de sus impulsos, el bulímico no. El bulímico, digamos que es más frágil, más debilucho a nivel de voluntad. Por eso come, ¿no? Por eso come en exceso. Entendí tu punto, Julia. A lo mejor quisiste relacionarlo más con lo emocional, ¿no? O sea, por ejemplo, en dado caso de su estado de ánimo, es como se pega en el atracón. Así es. Pero no, como dijo la misma, no tiene que ver así como, ya porque algo me pasó, ya malo, ya me voy a dar un atracón, ¿no? Es más con lo emocional, depende de cómo se sienta y la ansiedad que contenga, pues es su atracón del día. Así es. Son personas que les gusta querer tener control, pero realmente no tienen control de ellos. O sea, viven en constante lucha consigo mismo y sus deseos. Son personas incluso que tienden a ser más impulsivas. Las personas con anorexia, al contrario, son más rígidas. Por eso logran dejar de comer. Los otros no logran llegar al extremo de dejar de comer. Y aparte en la anorexia no se siente culpa y en la bulimia sí. En la bulimia, por eso, después del atracón, se sienten consigo mismo mal, se siente tan mal que por eso entonces va a vomitar, se toma 10 laxantes en un ratito, se purgan, hacen todo lo posible por sacar todo lo que comieron. Pero eso no implica que deje de comer, o sea, sí come, incluso podemos hablar que come de manera normal, regular, pero tiene por momentos esos atracones y después vomito. Por eso es más difícil de diagnosticar, porque las personas con bulimia no llegan a tener un peso tan bajo como las personas con anorexia. De hecho, los síntomas ya empiezan a ser como la gastroenteritis o algún problema de reflujo. Interno. Ajá.
Ya hasta cuando ya le notan una úlcera incluso en la garganta, porque pues cuando está vomitando viene con todo y los ácidos. Llega un momento que la garganta también ya dice, oye, ya basta, ya me arde. Igual los dientes se desgastan, ¿no? Los Y dientes cambia se el desgastan aliento. bastante. Los dientes se hacen amarillos, en situaciones más severas hasta se les empieza a caer los dientes, porque también el diente se desgasta de tanto ácido. Esos son los síntomas de la bulimia. Estos cambios dramáticos en la cuestión de gastrointestinal. En la anorexia es el cambio dramático de peso, pero en la bulimia no hay un cambio dramático de peso, por eso no es tan fácil de diagnosticar así a la vista. Ya se nota hasta que de plano ya fue bastante, tanto vómito que pues ya sabes que te quedaste sin un diente, se te están saliendo caries, tienes problemas intestinales, pueden padecer incluso ya de incontinencia, de tanta purga, pueden hasta tener problemas o accidentes de ensuciarse en su ropa. Tan grave que después ya no necesitan por eso incluso provocarse el vómito. Ya el estómago tampoco acepta la comida durante cierto rato. Ya está acostumbrado a la sensación de regresar o devolver la comida. Ok. ¿Y en ese caso se reeduca el estómago, por decirlo así? ¿O? Se tiene que empezar con una dieta líquida. Aparte depende de la gravedad de la situación del paciente. Lo primero que se tiene que hacer es, a fuerzas, es nutrición por sonda o por suero. Y hay personas que se quedan así, ¿verdad, Miss? O sea, ya comiendo así para todos. O sea, y cuando ya la cuestión es muy, muy grave, sí. Ok, ya se nos está acabando el tiempo de la clase. Les voy a dejar investigar cómo ha afectado la bulimia y la anorexia en México. Así que para mañana quiero qué datos me pueden encontrar sobre la bulimia y la anorexia en México. Es más, o sea, pero sin investigación. La clase. Quiero que